En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Qué alegría poder compartir esta última conferencia. Vamos a referirnos al Evangelio según San Juan. ¿Por qué le damos ese lugar especial al Evangelio de Juan? Permítame le explico. Como todos sabemos, tenemos 4 evangelios canónicos, 4 evangelios que están en la Santa Biblia. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, tienen bastantes parecidos entre sí. Por ejemplo, estos 3 evangelios se pueden poner en paralelo. Los acontecimientos que describen, aunque hay por supuesto diferencias, los van presentando en un mismo orden. Cuando decimos que estos evangelios se pueden poner en paralelo, estamos diciendo que se pueden abarcar con una sola mirada. Y eso es lo que significa la palabra sinopsis. Sinopsis quiere decir una mirada conjunta, una sola mirada. Por eso, los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como evangelios sinópticos, porque se pueden seguir con una sola mirada. Sinopsis quiere decir con una sola mirada. El Evangelio de Juan, en cambio, presenta un orden diferente. Por supuesto, nos habla del mismo Cristo. Por supuesto, nos presenta la buena noticia de salvación. Pero el Evangelio de Juan realmente tiene diferencias. Vamos a destacar 3 diferencias, un poco externas, quizás incluso alguien diría superficiales, 3 diferencias que tiene el Evangelio de Juan comparado con los otros 3, porque los otros 3 forman como un solo grupo, son los evangelios sinópticos. Una vez más lo repito, Mateo, Marcos y Lucas. Mientras tanto, el Evangelio de Juan es aparte. ¿Cuáles son las diferencias? Una primera diferencia que notamos es que en todos los otros evangelios, Cristo aparece claramente haciendo un recorrido que va desde Galilea hacia Jerusalén. El ministerio de Cristo empieza en Galilea, recorre muchas poblaciones de Galilea. Su fama se extiende por Galilea. Galilea queda al norte, ¿no? En la mitad queda Samaria y al sur queda Judea. Son las 3 grandes secciones de la tierra de Jesús. Se las repito: Galilea, Samaria, Judea. Y los evangelios sinópticos nos presentan la misión de Cristo como un recorrido que va del norte hacia el sur, de Galilea hacia Jerusalén. Esto se nota, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Hay un versículo impresionante que dice: tomó Jesús resueltamente camino hacia Jerusalén. Eso debe ser como el versículo 51 o 52 del capítulo 9 de San Lucas. Entonces Lucas, lo mismo que los otros sinópticos, nos presenta la misión de Cristo como ese recorrido de Galilea a Jerusalén. En cambio, San Juan no tiene tan clara esa ruta. De hecho, si uno mira las referencias que tiene el Evangelio de Juan, da la impresión de que San Juan
nos presenta varias visitas de Cristo a Jerusalén, porque efectivamente por 3 veces se menciona la Pascua y da la impresión de que Cristo en la Pascua está en Jerusalén. Entonces, mientras que los sinópticos nos presentan un solo recorrido de norte a sur, de Galilea a Judea, la capital de Judea, Jerusalén, por supuesto, el Evangelio de Juan nos presenta varios recorridos. Esa es una diferencia. Otra diferencia, hemos visto que los sinópticos hablan del reino de Dios. El centro de la predicación de Cristo es el reino de Dios. La expresión reino de Dios aparece muy pocas veces, tal vez 1 o 2 en San Juan. No aparece más de 2 veces. O sea que en los sinópticos se insiste en el reino de Dios. En cambio, la expresión reino de Dios es casi ausente en San Juan. Por supuesto, la idea está que Dios reina, pero la expresión reino de Dios no aparece. Entonces, ahí tenemos otra diferencia entre San Juan y los sinópticos. Y hay otra diferencia que es interesante y es la última que vamos a mencionar. En el Evangelio de San Juan no se utiliza la palabra milagro. Los milagros de Cristo, milagros, prodigios, esas palabras no se utilizan en San Juan. En cambio aparece una palabra que es clave y que ustedes la tienen de primera en el tablero que están mirando. La palabra signo. Para San Juan, por supuesto que Cristo hace milagros, pero no los llama milagros, sino que los llama signos. Son los signos de Cristo. Cristo realiza signos. Entonces, el Evangelio de San Juan tiene características realmente únicas. Repito las 3 que hemos mencionado. El recorrido geográfico de Cristo es diferente en San Juan y en los sinópticos. Además, en los sinópticos está la insistencia en el reino de Dios, mientras que en San Juan eso no aparece, eso está ausente. Y en tercer lugar, los sinópticos hablan de milagros de Cristo, mientras que San Juan utiliza una palabra técnica, una palabra a la que le da un sentido muy especial, que es la palabra signo. Estas peculiaridades del Evangelio de San Juan nos invitan a preguntarnos cuál es como la riqueza propia de este Evangelio sobre la persona de Cristo. ¿Qué nos dice San Juan? La verdad, uno puede estudiar horas y horas, semanas, meses, el Evangelio de Juan. Y lo que vamos a presentar aquí es mínimo. Pero ¿sabe qué pienso yo? Pienso que esto que vamos a presentar aquí le puede servir a usted de introducción y sobre todo de invitación. El anhelo mío es que esto que usted va a escuchar, usted lo mire como una invitación para acercarse más al Evangelio de Juan. Mi sugerencia es esta: si después de esta predicación usted queda motivado para conocer más del Evangelio de Juan, creo que la siguiente lectura que usted debería hacer es la introducción al Evangelio de Juan, que aparece. Le voy a dar 2 Biblias que tienen muy buenas introducciones al Evangelio de Juan. Una es la que veo ahí, la Biblia de Jerusalén. Si después de esta conferencia usted desea profundizar, mi primera sugerencia es: lea la introducción al Evangelio de Juan en la Biblia de Jerusalén. Mi segunda sugerencia es: lea la introducción al Evangelio de Juan en una Biblia que se consigue por internet en formato electrónico. Es más complicado conseguirla en papel, en físico. Se llama la Biblia de Navarra o Biblia de la Universidad de Navarra. Es una buena introducción a San Juan la que usted va a encontrar ahí. Eso para profundizar. Recuerde, lo que yo le puedo dar aquí es apenas una mirada muy general, pero creo que le va a gustar y creo que nos va a servir a todos.
Y después de esta introducción, usted quiere profundizar, vaya a esas dos Biblias, Jerusalén y Navarra. Bueno, ¿qué características? Ya vemos que San Juan es un evangelista diferente, plantea las cosas de otro modo. Hablemos un poco de las características literarias de este evangelio. Características literarias, o sea, cómo está escrito. Y aquí vamos a subrayar unas 2 o 3 cosas. Lo primero que tenemos que subrayar es que el evangelio de Juan está escrito de una manera que podemos llamar espiral. ¿Qué queremos decir con una construcción espiral? Bueno, que el Espíritu Santo nos ayude. A ver, una construcción espiral quiere decir que el evangelista vuelve sobre las mismas palabras, pero cada vez que regresa sobre una palabra, le da un sentido más profundo, un sentido más alto, un sentido más bello, un sentido más completo. Es decir, este evangelio utiliza ciertas palabras y esas palabras las llena de riqueza a medida que las vuelve a mencionar. Podríamos decir que en el evangelio de Juan, las palabras no tienen un sentido definido y último, sino más bien que esas palabras se van llenando de significado a medida que se va hablando. Eso es lo que llamamos un lenguaje espiral. Bueno, suena un poco abstracto, entonces vamos a dar un ejemplo así de la vida cotidiana. A mí me encanta hacer comparaciones entre la Sagrada Escritura y la vida humana, sobre todo el amor humano, porque finalmente la Sagrada Escritura es una historia de amor, es la historia del amor de Dios para con nosotros. Entonces vamos a tomar una palabra, una expresión del lenguaje humano. Esa expresión es te amo. Es una expresión muy bonita, es una expresión muy bella. Te amo. Pensemos en la historia de una pareja. Cuando se conocieron, él tenía 20 años y ella tenía 18. A ese muchacho, era un muchacho en aquella época, sencillamente le fascinaba a esa chica. Un día le declara sus sentimientos y entonces le dice por primera vez, cuando él tiene 20 años y ella tiene 18, le dice, te amo. Ese es el primer te amo que él le dice a ella. Ese te amo tiene el ímpetu, tiene la fuerza de la juventud y tiene bastante pasión. Evidentemente a él le gusta muchísimo ella. Ella seguramente tiene también gusto por él. Ese es el primer te amo. Unos meses después, bastantes meses después, este hombre llega a la conclusión de que esa es la mujer de su vida y entonces le quiere proponer que se casen. Y efectivamente le propone matrimonio y el día que le propone matrimonio le dice, es que quiero que te cases conmigo porque yo te amo. Le volvió a decir la misma palabra, le volvió a decir te amo. Casi 2 años después del primer te amo, le dijo ese otro te amo, bueno, se lo había dicho varias veces, pero si comparamos el primer te amo, cuando apenas iban a ser novios, y el te amo cuando ya le declara matrimonio, aunque son las mismas palabras, evidentemente ese otro te amo tiene una fuerza mucho más grande, porque ya es el te amo de un hombre que está diciendo, quiero que nuestras vidas queden enlazadas, queden unidas ante Dios. Ese te amo tiene más significado. Ese te amo él se lo sigue diciendo a ella y ella también a él, pero estamos siguiendo la historia de este hombre. Ese te amo él se lo sigue diciendo a ella a lo largo de los años. Tuvieron en total 3 hijos, lamentablemente hubo una pérdida, pero tuvieron 3 hijos y esos 3 hijos estuvieron rodeados de mucho amor y también en esos tiempos este hombre le dice a esa mujer que ya es su esposa y que ya es la mamá de los hijos, le dice te amo.
Ese te amo, a medida que van pasando los años, va adquiriendo una mayor profundidad, va adquiriendo un mayor significado. Cuando esta mujer tiene 59 años de edad y él tiene 61 años de edad, hay una pésima noticia. A ella le encuentran un cáncer. Ella está muy asustada. Las lágrimas asoman en sus ojos. Y entonces, en medio de ese temor, ella se refugia en los brazos de su esposo. El esposo le dice suavemente al oído, te amo. Es un te amo que ya tiene cerca de 40 años, pero ese te amo en esas circunstancias de enfermedad, incluso ya asomándose la vejez, ese te amo tiene otro significado. Lamentablemente la enfermedad prospera y esta mujer pues termina falleciendo a los 64 años de edad. Una de las últimas palabras que ella alcanza a escuchar es el te amo del esposo. Fíjate que siempre le dijo la misma palabra. Bueno, le decía muchas otras palabras, ¿no? Pero me estoy refiriendo a esa expresión, te amo. Le estaba diciendo te amo desde los 20 años que le propuso que fueran novios, hasta los 64 años de ella, en que ella murió. Durante todo ese tiempo, ella oyó las mismas palabras, pero no eran las mismas palabras. No es lo mismo tener 18 años y escuchar te amo, que tener 64 años, estarse muriendo de un cáncer, estar postrada en una cama y seguir oyendo te amo. El te amo de los 64 años tiene una resonancia, tiene una profundidad, tiene una altura, tiene una nobleza muy grande. Eso es lo que llamamos un lenguaje espiral. Podemos decir que cada vez que él le vuelve a decir te amo, es como otra vuelta de la espiral. ¿Por qué decimos espiral? Como decir un resorte, ¿no? ¿Por qué decimos espiral y por qué no decimos un círculo? Porque cuando él le dice te amo, no vuelve exactamente al mismo punto, sino que vuelve más alto, y cada vez más alto, y cada vez más alto. El lenguaje va creciendo con el amor que ellos se tienen. Esta realidad del crecimiento del lenguaje, ningún evangelista la describe mejor que el evangelista San Juan. Entonces yo propongo que usted escriba con alguna de las dos manos con las que usted sabe escribir. Le invito a que usted escriba la siguiente frase. En el Evangelio de San Juan, el lenguaje crece con la vida. Es decir, el lenguaje es una realidad viva. Eso no aparece con tanta claridad en los otros evangelios. En el Evangelio de San Juan, el lenguaje crece con la vida. Y esto hace que el Evangelio de Juan tenga una riqueza especial, pero también hace que tenga una dificultad especial en su interpretación. Podemos decir, para cerrar esta parte literaria, podemos decir que el Evangelio de San Juan presenta una dificultad muy interesante, y la dificultad, ¿sabes cuál es? Que uno fácilmente puede creer que está entendiendo, y en realidad se le está escapando el sentido. Que es lo mismo que pasa con los famosos te amos de la historia que les dije. Un muchacho que tenga 17, 18 años, cuando aquella mujer está al borde de la muerte, ese muchacho oye la expresión te amo y difícilmente percibe toda la profundidad que tiene ese te amo. No lo percibe. Le cuesta mucho trabajo percibirlo, no es tan fácil que lo perciba. Entonces, hermanos míos, eso mismo nos puede pasar con San Juan. Hay frases que son de una simplicidad tan grande que uno las escucha y uno cree que las ha entendido. Pero ten cuidado, en San Juan es muy fácil que tú creas que has entendido y en realidad no entendiste. Y por eso una sugerencia literaria muy útil cuando llegamos al Evangelio de Juan es: detente, toma frase por frase y pregúntate, ¿yo sí estoy entendiendo esta frase? Si tú eres como yo, seguramente te vas a encontrar más de una vez que ves la frase y dices,
yo creía que entendía y no estaba entendiendo. Porque la construcción gramatical, la construcción sintáctica es sencilla, no es complicada. De hecho, los que saben mucho de lenguas bíblicas dicen que el griego, la lengua griega, el griego de San Juan es más sencillo que el de los sinópticos. O sea que en términos de construcción gramatical es más simple Juan que los otros, pero en términos de profundidad te puedes llevar más de una sorpresa si empiezas a detenerte y a preguntarte si estoy entendiendo, porque vas a comprobar que muchas veces no estás entendiendo, aunque uno cree que sí entiende. Uno cree que entiende, pero no está entendiendo. Bueno, esto quiere decir que San Juan privilegia ciertas palabras. Hay ciertas palabras que se van llenando de una riqueza, de un contenido. No hace mucho estábamos escuchando en la liturgia el capítulo 6 de San Juan, es decir, en la Santa Misa. El capítulo 6 de San Juan empieza con la multiplicación de los panes. Y la palabra pan, que en griego se dice artón, esta palabra pan a lo largo del capítulo 6 sigue apareciendo. Pero cada vez que aparece, es como la espiral que te dije, cada vez tiene más significado. Al principio la palabra pan es, pues, ese objeto comestible hecho a base de trigo. Ya está. Pero luego, a medida que avanza el capítulo 6 de San Juan, empezamos a descubrir que la profundidad del pan es mucho mayor. Por ejemplo, en algún momento le preguntan a Cristo: oye, ¿tú qué obra haces para que creamos en ti? Porque Moisés les dio pan del cielo. Utilizan la misma palabra, arton. Les dio pan. Pero ahora ese pan ya se refiere al maná. Y hacia el final del capítulo, Cristo vuelve a hablar del pan. Y entonces dice: un momento, es que el verdadero pan del cielo es el que da mi papá. ¿Y cuál es ese pan? Ego eimi, dice Jesús. Yo soy el pan. Si te das cuenta, se utiliza la misma palabra, pero la misma palabra cada vez significa más. Empezó significando simplemente un alimento, y al final resulta que el verdadero pan es Jesucristo. Él es el verdadero pan. Eso es típico de San Juan. Y por eso uno tiene que estar muy atento a la riqueza, a la evolución del significado. Uno tiene que estar muy atento. Muchos han intentado hacer vocabularios del Evangelio de Juan. A mí me parece que se necesitarían por lo menos unas 20 o 30 palabras claves para tratar de captar lo que nos dice este evangelista tan ungido. Podemos llamarlo un evangelista místico. Desde antiguo se ha comparado a San Juan con un águila. El águila es famosa porque vuela mucho más alto que muchas otras aves. Y se ha comparado a San Juan con el águila por la altura de la revelación que él nos da. Yo creo que uno necesitaría unas 20 o 30 palabras para describir por lo menos los conceptos fundamentales de San Juan. En el tablero que ustedes tienen, ¿cuántas palabras aparecen? Son muchas menos. Cuéntelas a ver. Son 12 palabras. Por hoy vamos a quedarnos con esas 12 palabras, porque además lo que más nos interesa de esas palabras es la manera como se relacionan unas con otras. Eso es lo que más nos interesa en este momento. Entonces, ¿cuáles son esas palabras? Vamos a empezar con la primera, la palabra signo. Ya dijimos que en los evangelios sinópticos se habla de milagros o se habla de prodigios. Pero resulta
que en el Evangelio de Juan la palabra milagro no aparece. En cambio hay una palabra que es clave, y es la palabra signo. La palabra signo es fundamental porque lo que Cristo quiere hacer no es una montaña de milagros. Cristo no quiere hacer una cantidad de cosas raras o extraordinarias. Lo que Cristo quiere hacer es darnos signos. La clave de lo que Cristo nos quiere dar son sus signos. ¿Qué es un signo? Pues un signo es algo que llega a nuestros sentidos, pero que trasciende nuestros sentidos. El signo llega a nuestros sentidos, pero trasciende nuestros sentidos. Por eso nosotros hablamos de signo y hablamos de significado. El signo puede ser una cosa visible simplemente, pero el significado es algo así como las implicaciones que eso tiene, las consecuencias que eso trae. Si uno se queda en la materialidad del signo, uno no descubre el significado. Y Dios lo que quiere es que nosotros no nos quedemos solamente en los signos. Bueno, esta idea, pregunto yo, ¿aparece de alguna manera en los evangelios sinópticos? Respuesta, sí. ¿Cómo aparecen los sinópticos? Aparece de un modo más bien implícito. En los sinópticos aparece cuando Cristo realiza un milagro precisamente. Y después de hacer el milagro, les dice a los beneficiarios del milagro, no le cuenten a nadie. Cristo los envía a retiro espiritual, hablando metafóricamente. Cristo los manda al silencio. Cristo los manda al recogimiento. Cristo quiere que ellos hagan silencio después del milagro. En algunas ocasiones los evangelios sinópticos dicen: no se lo cuentes a nadie, no le digas a nadie. Si uno examina ese requerimiento de Cristo, resulta como absurdo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si una persona es ciega y es curada de su ceguera, hombre, ¿cómo va a ser que nadie se va a enterar que se acaba de curar el ciego? Pero es que el objetivo de Cristo no es tanto que la gente se entere o no se entere. Eso no es lo esencial de ese silencio que Él reclama. Lo esencial del silencio que Cristo reclama es: profundiza, hermano. Date cuenta de lo que Dios ha hecho por ti. Profundiza. No te quedes solo con el milagro. Los evangelios sinópticos nos muestran que Cristo quiere que nosotros no nos quedemos solo con el milagro. ¿Eso dónde se nota? Hombre, se nota en varios casos. Por ejemplo, observa el caso de aquella mujer que tenía unos flujos de sangre. Pobrecilla, llevaba 12 años con un problema grave, con unas pérdidas de sangre. Eso implicaba no solo debilidad, dolor, sino también una impureza ritual según la ley de Moisés. Esta pobre mujer se acerca donde Cristo. Como ella sabe que la ley de Moisés dice que una mujer cuando tiene flujo de sangre no debería estar en la calle, y ella tiene una enfermedad que implica flujo de sangre, ella sabe que ella no debería estar por la calle y mucho menos debería tratar de tocar a alguien. Y sin embargo, agobiada por su problema, va donde Cristo, se acerca y piensa para sus adentros: si yo logro tocar aunque sea el borde de su manto, quedaré curada.
Y efectivamente se acerca y toca el borde del manto y efectivamente queda curada. Dice el evangelista, y este es uno de los sinópticos, sintió en su cuerpo que se secaba esa fuente, que dejaba de sangrar. Entonces ella toca a Cristo y se sana. El milagro ya sucedió, pero ¿qué hace Cristo? No la deja solo con el hecho, no la deja solo con el milagro escueto. ¿Qué hace Cristo? Él le empieza a preguntar, ¿quién me ha tocado? Finalmente la mujer se da cuenta que el hecho se va a saber, y entonces ella le dice a Cristo toda la verdad de lo que ha hecho. Y entonces Cristo, mirándola, podemos imaginar cuánto respeto y cuánto amor hay en la mirada de Jesucristo. Jesucristo mira a esta mujer y le dice, vete en paz y con salud, tu fe te ha sanado. ¿Qué está haciendo Cristo con ese apéndice al milagro? ¿Qué hace Cristo ahí? Llevar a la mujer a que no se quede solo con la curación, que vaya más allá de la curación y descubra el significado. El significado es, hay un Dios para el que eres importante, y si tú pones tu confianza en ese Dios, el Señor te va a responder. Esa es la grandeza. Esa es la grandeza. Entonces, Cristo está llevando a la mujer más allá del milagro. Destaco que este hecho ya aparece en los evangelios sinópticos para que veamos que lo que encontramos en el evangelio de San Juan, aunque esté dicho de otra manera, es la misma idea, solo que San Juan lo expresa por medio de la palabra signo. ¿El signo qué es? El signo es la obra que realiza Cristo. El signo es el milagro que hace Cristo. De hecho, el signo es el mismo Cristo. Cristo es el gran signo. Cristo es la gran señal. Nuestra historia humana ha quedado marcada profundamente, ha quedado marcada por la persona de Jesucristo. Cristo es el signo de Dios en la historia humana. Escriba esa frase que le conviene. Cristo es el signo de Dios en la historia humana. Nuestra historia ha quedado señalada, ha quedado signada. Recordamos cómo se dice la firma en inglés, signature. Y cómo se dice firmar en inglés, sign. Y el documento ha sido signed. So we can say in English that human history has been signed by God. Se oye absolutamente perfecto. En inglés se presta para decirlo así. Human history has been signed by God. La historia humana ha quedado signada por Dios. Lo que sucede es que signed en inglés es firmado, ¿no? God's signature is visible in human history. La firma de Dios la puedes ver en la historia humana. God's signature, God's sign, is Jesus Christ himself. El signo de Dios, la firma de Dios, que en inglés se dice signature, la firma de Dios está en la historia humana. Es absolutamente precioso. Entonces, la palabra signo es clave. No es simplemente un equivalente al milagro, porque a veces Dios nos da signos que son milagros, pero a veces Dios nos da signos que no son milagros. O mejor, Dios nos enseña a descubrir que toda la historia, que toda la existencia, en cierto sentido, es un signo, es un milagro de Dios. La vida misma es como un milagro sostenido, y la presencia de Cristo es el gran milagro del amor divino. Por eso la importancia de la palabra signo. Cristo es el signo.
El Evangelio de Juan destaca los grandes signos de Cristo. ¿Cuál es el primer gran signo o milagro de Cristo en el Evangelio de Juan? Las bodas de Caná. El Evangelio de Juan destaca grandes signos, y de esos grandes signos, que en griego se dice semeia, esos grandes semeia, de ahí viene la palabra semiótica, la palabra semántica. Esos grandes semeia de Cristo son en total 7. Y el último de los grandes semeia, no te vas a imaginar cuál es la cruz de Jesús. El último de los grandes signos, el milagro, que a veces pareciera que fuera un antimilagro, el milagro, el signo, para ser más precisos, el signo último de Dios, el que muestra y declara todo su poder y todo su amor, es la cruz del Señor. ¿Qué sigue? Ustedes ven que lo que está en nuestro tablero está conectado por medio de flechas, ¿no? Esas flechas son como una secuencia que hasta cierto punto nos acerca al pensamiento de San Juan. Entonces, ¿qué sigue? Cuando Dios da un signo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver. El verbo ver es muy importante en San Juan. Porque el verbo ver es el verbo que despierta al siguiente verbo. ¿Qué es el verbo? Creer. Es muy importante darse cuenta que en el Evangelio según San Juan, el creer proviene del ver. Usted se da cuenta, en el relato de la resurrección, usted se da cuenta de un detalle. Cuando llegan Pedro y el discípulo amado a la tumba, llegó primero el discípulo amado, pero no entró por respeto a Pedro. Entonces llegó Pedro y entró primero, y detrás entró el discípulo amado, que desde la época de San Ireneo creemos que es Juan el Evangelista. Entonces entró Pedro y después entró Juan. Cuando entra Juan, nos dice la Escritura, y vio y creyó. El ver lleva al creer. La fe, óyeme esto que es tan importante. En San Juan, la fe no es una apuesta en el vacío, no es una conjetura, no es un deseo que brota de nuestra necesidad subjetiva. Las tres cosas que acabo de decir son calumnias que el pensamiento cientificista levanta contra la fe cristiana. Decir que la fe es una apuesta en el vacío, como quien dice, usted no tiene evidencia, pero usted dice lo que se le da la gana. Decir que la fe es una conjetura. Decir que la fe es un deseo, es pensar con el deseo, o como dicen en inglés, wishful thinking. Wishful thinking. Usted está pensando con el deseo. No. La fe no es wishful thinking. No es pensar con el deseo. La fe no es conjetura. La fe no es una suposición. La fe no es una apuesta sin evidencia. En el Evangelio de Juan, y esto es vital para la elaboración teológica del contenido y las características del acto de la fe es una respuesta. El creer viene al ver. Y eso quiere decir que la manera de acrecentar la fe no es apretar los ojos y cerrarlos, o cerrarlos y apretarlos, digo mejor. La mejor manera de aumentar la fe no es cerrar y apretar los ojos. La fe no crece haciendo de cuenta que. La fe crece abriendo los ojos y viendo. ¿Viendo qué? Todos los signos, todas las señales que Dios te ha dado, que sí te ama, hermano. Esa es la fe. La fe no proviene, la fe no brota de apretar los ojos y hacer de cuenta. La fe no proviene de sugestionarse. La fe no proviene de programación neurolingüística.
La fe no proviene de acostumbrar tu cerebro a que piense de una determinada forma. La fe proviene de abrir los ojos y abrirlos tanto, pero tanto, que logres ver las señales, la multitud de las señales del amor de Dios en tu vida. Eso es lo que trae la fe. Enseñanza preciosa del Evangelio de Juan. ¿Y qué sigue del creer? ¿Qué recibe uno del creer? Pues, ante todo hay que hacerse esta pregunta. Cuando yo creo, la fe no es una vasija vacía. Yo creo en algo, yo creo en alguien. La manera como se utiliza la palabra fe en nuestro tiempo se parece mucho a una vasija vacía. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces cuando le dicen a uno, mire, tenga fe. Pero lo importante no es tenga fe, sino en quién. Eso es lo importante. En mi país, y me imagino que en muchas otras partes, se está abusando mucho de la palabra fe. Hay que tener fe en la paz, hay que tener fe en el futuro. Ten fe en Colombia. No se te olvide tener fe en ti mismo. Si tú crees en ti mismo, tienes que creer en ti. Esa fe convertida en una especie de vasija vacía que cada quien la llena de lo que quiere, esa no es la fe de la Biblia. La fe de la Biblia, ¿cómo es? La fe de la Biblia es yo creo ¿en quién? ¿En quién? En el enviado. En el enviado. ¿Y el enviado quién es? El enviado del Padre. Y si yo recibo al enviado del Padre, recibo al Padre y tengo vida en su nombre. Entonces hay que recibir al enviado. La palabra enviado es muy importante, especialmente en los últimos capítulos de San Juan, o para ser más precisos, a partir del capítulo 14, 15, 16, 17. Esos capítulos son muy importantes para hablar del enviado. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el enviado del Padre, y a través del enviado, el Padre permanece. El Padre permanece en mí y yo permanezco en el Padre, nos dice Cristo. Entonces el verbo permanecer es muy importante. Es muy importante porque es el que hace que Cristo no sea un enviado más. Si yo fuera usted, yo escribía esa frase y luego en alguna visita al Santísimo la meditaba. Le repito la frase. El verbo permanecer es el que hace que Cristo no sea un enviado más. Porque ha habido otros enviados, claro, los profetas. Los profetas, mis hermanos, los profetas son enviados de Dios. Entonces, ¿en qué se diferencia Cristo de Jeremías? ¿En qué se diferencia Cristo de Isaías? ¿En qué se diferencia? Pues hombre, la gran diferencia es que Cristo es el enviado en el que el Padre permanece. Es decir, el Padre lo envía y el Padre permanece en él. Cristo es enviado y Cristo permanece en el Padre. Esto es lo que hace único a Cristo. Esto es lo que hace que Cristo no sea como los demás enviados. Cristo no es como los demás enviados. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el Padre permanece en él y que Cristo permanece en el Padre. Eso no lo tienen los demás enviados. Y por lo tanto, como Cristo es el único que permanece en el Padre y es el único en quien el Padre permanece, esa perfecta permanencia del Padre en Cristo y de Cristo en el Padre hace que Cristo sea la verdadera revelación del Padre. En Cristo se revela el Padre. Solamente en Cristo. Cristo no se revela, el Padre no se revela perfectamente en Isaías. El Padre no se revela perfectamente en Moisés. El Padre no se revela perfectamente en Jeremías. El Padre no se revela en Daniel, en Sofonías, en Zacarías, en Nahum, en Oseas, en Amós. El Padre no se revela plenamente en ninguno de ellos, porque solo Cristo es el enviado en quien el Padre permanece.
Por eso la palabra enviar y la palabra permanecer son claves, sobre todo por un detalle, porque dice Cristo, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Y así como el Padre permanece en mí, yo quiero permanecer en ustedes. Y así como yo permanezco en el Padre, permanezcan ustedes en mí. Es decir, que los discípulos de Cristo, según el Evangelio de Juan, estamos llamados a vivir con Cristo un misterio de permanencia, un misterio de inhabitación, un misterio que Cristo ha vivido primero con el Padre. Podemos decir, como Cristo es con el Padre, nosotros hemos de ser con Cristo. Esa es la grandeza del permanecer. El verbo permanecer es totalmente clave. El verbo permanecer es el verbo que toma el lugar de aquella consigna que viene del Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que quería la ley de Moisés? Lo que quería la ley de Moisés se sintetiza en esta frase: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Esa es la consigna del Antiguo Testamento. Esa es la consigna de la ley de Moisés. ¿Cómo se realiza esa consigna según el Evangelio de Juan? Permanezcan en mí, yo permanezco en ustedes. El verbo permanecer es el verbo que condensa perfectamente todo el sentido y la fuerza de la antigua alianza. Bueno, ¿y cómo se sabe que el Padre permanece en Cristo? Se sabe por la obra de Cristo, se sabe por las obras de Cristo. El mismo Cristo dice, si ustedes no me creen a mí lo que les estoy diciendo sobre el Padre, crean a las obras. Esa frase, como tantas otras de San Juan, es un abismo de profundidad. Una y otra vez, este servidor de ustedes se acerca con humildad a esa clase de frases y con humildad le pregunta a Dios, ¿qué quisiste decir con esto? Esa frase es tan profunda, crean a las obras. Bueno, ¿y qué es lo grandioso que tienen esas obras de Cristo? ¿Qué es lo maravilloso que traen esas obras de Cristo? Lo grandioso de esas obras es lo que aparece en la palabra que sigue dentro de esta secuencia. Es la palabra vida. ¿Ustedes se acuerdan por qué el apóstol San Pedro no abandonó a Cristo cuando la mayor parte de los discípulos se fueron? ¿Qué dijo Pedro? Dígalo duro. Exactamente. Es decir, la manera como Cristo vive y la manera como Cristo obra hacen que Cristo se convierta en fuente de vida. Y el encuentro con Cristo es el encuentro con la vida. El que me come vivirá por mí, dice él. Él realmente es vida del mundo. Y esa vida que tiene Jesucristo, esa vida que Cristo comunica, ese comunicar vida, esa es su obra. Por eso digo que la expresión obra, o también en plural obras, es demasiado profunda. Porque Cristo lo que hace es dar vida. ¿Y qué significa dar vida? Entre otras cosas significa sentir que se apartan de nosotros las fuerzas de la muerte. Y significa sentir que hemos llegado a una especie de puerto. Porque es que Cristo no retrasa la muerte, Cristo da vida. Le invito a que escriba esa frase. Cristo no se limita a retrasar la muerte, Cristo da vida. Esa es la diferencia entre el pan material y el pan vivo que es Cristo. El pan material, ¿qué hace el pan material? El pan material retrasa la muerte. ¿Qué hace el pan material? Retrasa la muerte. Entonces usted cuando come, ¿qué está haciendo? Aplazar la muerte. Entonces, por ejemplo, usted llama a su amiga se llama Aurora. Aurora, ¿cómo está? ¿Qué hace? Aquí aplazando la muerte.
¿Y con qué está aplazando la muerte? Con unos frijolitos y unas enchiladas. Está aplazando la muerte. El pan material solamente aplaza la muerte. ¿Usted sabe que ese es un dato científico interesante? Cada uno de nosotros tiene dentro de sí suficientes bacterias para convertirlo en el más repugnante, hinchado y reventón de los cadáveres. Ay, eso no sonó bonito. Pero es verdad. Entonces yo leí un libro que en inglés se llama Stiff, S-T-I-F-F, o sea, tieso. Stiff es un libro que estudia cadáveres. Ustedes se preguntarán, pero qué falta de oficio está este padre para ponerse a leer un libro sobre cadáveres. La verdad es que no es un libro sobre cadáveres, es un libro sobre el misterio de la muerte, desde el punto de vista fisiológico y médico. Y una cosa interesante es ver que cuando un cadáver se empieza a descomponer, no es como yo pensaba de niño, porque lo que yo pensaba de niño es que la persona se muere y en ese momento caen sobre él. Por ejemplo, los gusanos. Caen los gusanos. No. Resulta que los animalitos que van a acabar con la mayor parte del cuerpo de uno, ya uno los tiene adentro. Claro. Entonces lo que pasa es que usted dirá, bueno, ¿y entonces yo por qué no me estoy descomponiendo? En primer lugar, es posible que sí esté ya un poquito descompuesto. Pero vamos a decir que no se está descomponiendo. Vamos a decir que no. ¿Sabe usted por qué no se está descomponiendo? Usted no se está descomponiendo porque usted está batallando. O sea, vivir es batallar. Vivir es batallar. Y lo que nosotros llamamos vida es la batalla contra los microorganismos que quieren comernos. Y entonces la muerte, ¿qué es? La muerte es cuando ya usted se cansó de batallar. ¿Y usted cuándo se deja de batallar? Cuando dejan de llegarle refuerzos a sus células. ¿Cuándo dejan de llegarle refuerzos a sus células? Cuando se suspende el torrente sanguíneo, porque solamente la sangre es la que puede llevar nutrientes y oxígeno a todas las células. Entonces, la persona que tiene un paro respiratorio seguido de un paro cardíaco, lo contrario, se suspende la circulación de la sangre, dejan de llegar refuerzo a las células ya no se pueden defender, rápidamente las células empiezan a convertirse en el banquete de una gran cantidad de microorganismos que lo primero que dicen es: estábamos esperando este momento. Y en ese momento, empezando por los intestinos, se oye una voz que dice: ¡al ataque! Y empiezan a atacar. En ese momento, lo mejor que le puede suceder a sus parientes y amigos es que lo hayan llevado a usted a una funeraria o estén lejos de ahí, porque de ahí en adelante lo que sigue no es bonito. Bueno, toda esa historia fisiológica es para contarle a usted que Cristo tenía razón. Los alimentos materiales no resuelven la vida. Los alimentos materiales no dan vida. No dan vida. ¿Cómo se lo digo? No dan vida. ¿Qué es lo que hacen? Retrasan la muerte. Usted ya sabe lo que tiene que responder. Hola, don Pedro. Bueno, ¿y qué? ¿En qué anda? No, estaba retrasando la muerte. Eso es lo que usted tiene que responder. Estaba retrasando la muerte. Ah, bueno. ¿Y ya la retrasó bastante?
Esas son las conversaciones que hay que tener. El único que da vida es Cristo. Él sí da vida. ¿Cómo sabe uno que está recibiendo Cristo? Que está recibiendo vida. Uno sabe que está recibiendo vida porque uno siente que se ha unido a algo que es permanente, algo que es firme. La percepción viva del señorío de Cristo que trasciende la muerte, la unión estrecha de amor y de gozo con Él, nos dan una certeza subjetiva, pero al mismo tiempo fortísima, de que Él es el vencedor de la muerte. Eso es muy hermoso, muy hermoso. La certeza de que si tengo a Cristo, hay en mí algo más fuerte que la muerte. Eso es lo que significa comulgar en el sentido más profundo. Comulgar es, ahora reina en mí algo que es más fuerte que la muerte. De hecho, no es algo, es alguien que es más fuerte que la muerte. Eso es lo que significa comulgar. Entonces ya te das cuenta cómo se van hilando estas palabras preciosas del Evangelio de Juan. Y cuando nosotros recibimos esa vida, entonces viene otra palabra. ¿Cuál es? No, Señor, vamos en orden. No me traiga desorden, por favor. Después de la vida, ¿qué viene? Eso, comunión. Comunión. ¿Y la comunión qué es? La comunión es la expresión más perfecta del permanecer. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Esa es la comunión. Comunión que en griego se dice koinonia. Y si tenemos esa comunión, entonces tenemos paz. Una paz que nadie nos puede quitar. La paz que nadie nos puede quitar es como una especie de raíz profunda. Una raíz que no se destruye. No se destruye. Nos pueden quitar otras cosas, pero no nos pueden quitar esa raíz, porque esa raíz está más allá de esta tierra. Hay una expresión bonita que tiene la carta a los Hebreos, que habla de un ancla, y dice que con el sacrificio de Cristo el ancla entró en el cielo. Usted sabe que cuando ya el barco puede echar el ancla, pues el barco se mueve, ¿no? Por las olas y por el viento, pero ya tiene el ancla, ya de ahí no lo mueve. La comunión es eso. La comunión es ancla en el cielo. Qué bien esta gente como toma apuntes. Yo creo que hay que volver a este lugar. Me gusta este lugar. Y si la próxima vez que vengo veo que escriben con ambas manos, más razón todavía. La comunión es el ancla. ¿Cómo fue que dijimos? ¿Ancla qué? La comunión es ancla en el cielo. La comunión hace que yo tenga esa certeza y esa experiencia de vida. Esa experiencia de vida es la que hace que uno pueda sacrificar hasta la vida misma, porque no tiene esa experiencia de vida. Eso hacían los mártires. Y esa es la raíz profunda, y esa es la alegría de la que nos habla Cristo. Y cuando uno tiene esa paz y tiene esa alegría, entonces uno es testigo. Y entonces la gente dice, oiga, pero usted con tanto problema que tiene, y sin embargo yo le veo esa sonrisa. Y la gente dice, yo veo que usted ha tenido tanto sufrimiento, y yo le veo esa paz. Y la gente dice, usted que ha pasado por tantas cosas, y yo lo veo a usted en la alabanza, y su rostro se transforma porque usted está lleno de amor. ¿Cómo puede tener usted tanto amor, tanta alegría, tanta paz? La respuesta es porque Cristo permanece en mí y yo en Él. Bien. Por eso tengo paz, por eso tengo alegría. Este no es un método psicológico. Esto no es una sugestión, esto no es programación neurolingüística. Esto se llama señorío de Jesucristo. Amén. Es el señorío de Jesucristo en mí. Y es que yo sé que el Señor está al control. Yo sé que Él es el que lleva el timón.
O como decía un amigo mío, padre, me decía él, mexicano por cierto, me decía, padre, es que Cristo ya no es solamente mi mecánico. Antes Cristo era mi mecánico, ahora Cristo es mi piloto. Bonito, ¿no? Antes Cristo era mi mecánico. O sea, únicamente arréglame y yo sigo. Pero ahora Cristo no solo es mi mecánico, Cristo es mi piloto. Y como Cristo es mi piloto, entonces Él está al control. Y en medio de estas aguas turbulentas, y en medio de esta sociedad que a veces le da la espalda al Señor, y en medio de los desafíos que implica tener unos hijos, criar una familia, sostenerse coherente en la fe, defenderse frente a los que nos quieren lavar el cerebro, en estas aguas turbulentas, hace rato, Padre, hace rato que le di el timón a Jesús. Qué bonito, ¿eh? Es que ya Cristo no es mi mecánico, Cristo es mi piloto. Y como Él es el que va llevando el barco, a mí lo que me toca, ¿qué es? Hacer barra. Entonces, antes yo sudaba, sufría y me tensionaba. Ya le solté el timón a Cristo. ¿Cómo le solté el timón a Cristo? Ahora lo único que digo es, Cristo, Cristo, ra, ra, ra. Y me la paso alabándolo, porque yo sé que Él va a hacer cosas maravillosas. Amén. Amén. Eso es ser testigo. ¿Sabe lo que decían de San Juan Pablo II? De San Juan Pablo II decían que la persona más tranquila en el Vaticano era él. Él era el más tranquilo, él era el que tenía mayor paz. Por eso, porque vivía en Cristo. Y cuando una persona vive en alabanza, en amor, en paz, en alegría, empieza a dar fruto. Otra palabra importante en el Evangelio de Juan. Y cuando empiezas a dar fruto y fruto y fruto, entonces te llamas mucho fruto. Ustedes se ríen de mucho fruto, resulta que mucho fruto es un nombre en griego. En griego se llama Policarpo. Por eso tenemos un obispo y mártir que se llamaba San Policarpo. Policarpo quiere decir mucho fruto. ¿Y mucho fruto qué quiere decir? Que vive en Dios. Y como vive en Dios, da mucho fruto. Mucho fruto. ¿Usted sabe por qué detenemos nuestra serie de palabras ahí? Yo sé lo que ustedes van a pensar. Padre, porque ya se hizo tarde. No, Señor. ¿Sabe por qué paramos ahí? Si usted observa como persona perspicaz, usted se da cuenta que el fruto que usted da es el signo que va a poder ver su hermano. Y la secuencia vuelve a empezar. Es decir, que cuando usted, querido hermano, se convierte en Carlos Ernesto mucho fruto, María del Pilar mucho fruto, de aquí tenemos que salir todos con el mismo apellido, que a veces suena un poco raro. Por ejemplo, Obed mucho fruto, suena un poco raro, pero bueno, hay que tener paciencia. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Juan Carlos mucho fruto. Cuando usted ya tiene por apellido mucho fruto, ¿sabe lo que pasa? Que usted se convierte en signo. Porque su familia ve que usted cambió de apellido, que usted ya es de la familia celestial. En la familia celestial todos tienen el mismo apellido, el apellido es mucho fruto. Usted ya es de la familia celestial. Cuando usted es de la familia celestial, entonces la gente se extraña.
La persona que más se va a extrañar es su nuera. Ella dirá, ¿y qué le pasó a mi suegrita? ¿Qué le hicieron en ese encuentro de la diócesis de Phoenix? ¿Por qué ahora es distinta? ¿Por qué ahora tiene esa dulzura? ¿Por qué dejó de ser entremetida, cansona, fastidiosa, insoportable, habladora, latosa? ¿Por qué ha cambiado tanto? Porque ahora tiene un nuevo apellido. Ahora se llama María Eugenia Muchofruto. El cambio de usted es un cambio que impacta profundamente a su nuera, impacta profundamente a su esposo, impacta profundamente a su vecino, a su vecina. El impacto que usted produce hace que usted se convierta ¿en qué? En signo. Usted se vuelve signo. Y cuando usted se vuelve signo, vuelve a empezar. Pero ahora para otra persona. Y esa persona pasa por el ver. Vayan leyendo las palabras. Ver. Cuando ya usted llega al fruto, entonces a ese también le cambia el apellido. Entonces, la idea es que usted salga de aquí, nombre, Nelson, apellido, mucho fruto. Hay que decir mucho, sin el mucho no funciona, tiene que decir mucho fruto. Porque Jesús dijo eso, quiero que ustedes vayan y den mucho fruto. Y cuando ese prójimo, cuando esa nuera suya, extrañada de que la suegra dejó de ser cansona, fastidiosa, entrometida, habladora, regañona, amargada, cuando esa nuera se da cuenta de todo eso, ella cambia. Y entonces ella también se convierte en mucho fruto. Ese es el Evangelio de Juan. Ya, ahí está. Ahí lo tienen. Esa es la maravilla. Esa es la manera preciosa como este Evangelio nos presenta el amor de Cristo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,